Entonces, los órganos endocrinos no constituyen un sistema, constituyen un aparato. ¿Qué particularidad tienen esos órganos? O sea, por ejemplo, nosotros vimos sistema digestivo y los órganos estaban uno detrás de otro, desde la boca hasta terminar en el ano. Sistema nervioso, estaban interconectados, médula, los nervios llegando a la médula, encéfalo, sí, y así, órgano urinario, riñón, uréter, vejiga, uretra. Aquí no, estos órganos no están en una secuencia, sino que, bueno, entonces, ¿por qué forman parte de un sistema? ¿Por qué forman parte de un aparato? Y es porque ellos tienen, desde el punto de vista funcional, ahí está la parte que los une, y es que todos estos órganos que vamos a ver producen hormonas, todos producen hormonas. Esa es la particularidad de estos órganos. Comencemos a hablar de la hipófisis. Fíjense que ahorita que hablamos de sistema nervioso no tocamos la hipófisis. ¿Por qué? Porque la hipófisis es el único órgano del sistema nervioso que no tiene nada que ver con la parte de conducir un impulso o conducir una respuesta, ¿sí? Sino que la función de la hipófisis es producir unas hormonas, estimular la producción de unas hormonas. Acá tenemos la hipófisis. Esa hipófisis se va a dividir en dos, en una hipófisis anterior o adenohipófisis y en una hipófisis posterior o neurohipófisis. Miren lo pequeñita que es la glándula frente, dimensionen ustedes, acá está el cerebro, ustedes ya conocen eso, el cerebelo, el tallo, miren lo pequeñita que es y lo importante que es, ¿sí? Entonces, esta partecita de acá sería la hipófisis anterior y esta partecita de acá sería la hipófisis posterior. Recuerden que esta hipófisis está ubicada en la fosa hipofisiaria, allá en el hueso esfenoides, ¿sí? Vamos a ver la producción de esas hormonas. Acá tenemos, miren acá, esta es el hueso esfenoides, esta es la fosa hipofisiaria, acá está la hipófisis pequeñita que es ella. Entonces, la hipófisis anterior produce unas hormonas, la hipófisis posterior produce otras hormonas. Comencemos con las hormonas de la hipófisis anterior o adenohipófisis. Entonces, primera hormona, la prolactina, también llamada hormona luteotrópica. Esta hormona se encarga de favorecer el crecimiento y el desarrollo de la glándula mamaria en la mujer. Nosotros, los hombres, no tenemos receptores para esta hormona. Por eso, ahorita vamos a ver la definición de glándula mamaria. En nosotros la glándula mamaria está, ¿qué? Atrofiada, porque no tenemos receptores, o los receptores que tenemos son muy poquitos, y por ende la cantidad de prolactina que nosotros producimos es muy baja, y esa poquita cantidad de prolactina pues no es suficiente para favorecer el crecimiento de la glándula mamaria, a menos que tengamos una enfermedad, un adenoma hipofisiario, por ejemplo, que me aumenta la producción de prolactina. Entonces los hombres van a cursar con ginecomastia, ¿cierto? ¿Qué más hace la prolactina? Cuando esa mujer está en el embarazo, la prolactina es la que favorece la producción, la formación y la producción de leche, y la almacena en unos sitios que ahorita vamos a ver que se llaman los acinos mamarios, ¿correcto? Bueno, tenemos ahora otra hormona, la adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina va a favorecer el crecimiento y el desarrollo de la glándula suprarrenal. Ahorita más adelante vamos a ver la glándula suprarrenal, y ella estimula a la glándula suprarrenal para que produzca las diferentes hormonas que la glándula suprarrenal produce, tanto en la corteza como a nivel de la médula. Ahorita cuando veamos glándula suprarrenal, vemos cuáles hormonas se producen en la corteza suprarrenal y cuáles se producen a nivel de la médula suprarrenal. La hormona de crecimiento, la growing hormone, ella tiene muchísimas funciones. La principal, no digamos mentiras, no la principal,
sino la más importante es la de favorecer el crecimiento del cuerpo. Y cuando hablo de crecimiento, es un crecimiento ponderal, que crezcan los huesos de una manera homogénea con respecto al crecimiento de todos los órganos internos y los órganos externos. ¿Cómo lo hace esa hormona de crecimiento? Ella produce un factor que se llama el factor insulínico de crecimiento. Y ese factor insulínico de crecimiento viaja por la sangre y se va para todas las células de nuestro cuerpo, todas las células, y de esa manera es que todas las células de nuestro cuerpo van a ir, ¿qué? Creciendo, y en la medida que crecen las células, ¿crecen qué? Los tejidos, los órganos, hasta que pues se produce el crecimiento ponderal del cuerpo. ¿Qué más hace ese factor insulínico de crecimiento? Favorece la retención de calcio. Si ustedes se acuerdan, por allá a principio de semestre, hablábamos de que nosotros a nivel de los huesos tenemos unas células osteoprogenitoras y veíamos unos osteoblastos, veíamos unos osteocitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona, el factor insulínico de crecimiento? Lo que hace es, esos osteoblastos, si ustedes se acuerdan, son células inmaduras, y como célula inmadura que es, no tienen la capacidad de formar hueso. ¿Qué tenían que hacer los osteoblastos para formar hueso? ¿Se acuerdan? Convertirse en osteocitos. Y los osteocitos cogen el calcio y lo van depositando en la matriz ósea, que esa matriz ósea podría ser o un cartílago o una membrana. Y en la medida que el osteocito iba depositando el calcio sobre ese cartílago o sobre esa membrana, lo iban, ¿qué? Calcificando, y se iba formando. Iba desapareciendo el cartílago o la membrana, iba apareciendo, ¿quién? El hueso. Entonces, lo mismo hacía con los condroblastos. Los convierte en condrocitos para que ellos formen, ¿qué? Cartílago. ¿Se acuerdan que los huesos tenían un cartílago articular? Y no solamente el cartílago de los huesos, ¿no? Sino todo el cartílago de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí esto es un cartílago, esto es cartílago. Nosotros, el cartílago costal, ¿sí? Bueno. Favorece la síntesis de proteínas. O sea, lo que hace es estimula, sobre todo en los jóvenes, digamos en la niñez y en la adolescencia, ¿ah? Lo que hace esta hormona es, lo que nosotros consumimos de proteínas, la hormona lo coge para formar, ¿qué? Fibras musculares. Por eso las personas que están en un gimnasio, ¿qué les dice? Que consuman mucha, ¿qué? Proteína. ¿Por qué? Porque a partir de las proteínas se va a formar fibras musculares. Entonces el músculo tiene de dónde hipertrofiarse, el músculo tiene de dónde crecer, ¿correcto? Favorece la captación de glucosa. Es por eso que en la mayoría de ustedes que están todavía en la adolescencia, se pueden comer, 3 litros de helado y echarle chocolate, echarle arequipe, todo lo que ustedes quieran, M&M's y todas esas vainas, y no se les va a subir el azúcar. ¿Por qué? Porque la hormona coge toda esa azúcar y la va a convertir ¿en qué? En energía. ¿Por qué? Porque como ustedes están en el desarrollo, el niño está creciendo, para favorecer el crecimiento de ese niño, para favorecer el crecimiento de ese joven, de ese ¿cómo es que se llama? Adolescente. Pero hay problema después de que pasen ustedes la adolescencia. Ahí es donde va a aparecer todo eso. Y favorece también, ¿qué? La formación de adipocitos, que son los que van a favorecer la captación de grasa. Lo mismo, ustedes se pueden comer el almuerzo una lechona completa y no se les va a subir para nada el colesterol. ¿Por qué? Porque toda esa grasa que ustedes consumen, la hormona de crecimiento las coge para formar ¿qué? Energía. Energía, ¿correcto? Bueno. Masa muscular, estimula la lipólisis. La grasa que la hormona de crecimiento no la coge para convertirla en energía, la misma hormona de crecimiento se encarga de ¿qué? De destruir esa grasa. Por eso no es frecuente, es muy raro ver a un adolescente que sufra de
dislipidemia, o sea, sufra de hipercolesterolemia, hipertriglicemia. ¿Por qué? Porque de la lechona que se coman, ¿sí? Una parte la coge la hormona de crecimiento para convertirla en energía y la otra parte que no la necesita, la misma hormona de crecimiento, ¿la qué? Destruye. La destruye. La destruye. Entonces, es muy raro ver a un joven con la diabetes o con diabetes, aunque existe una diabetes que se llama la diabetes juvenil, pero bueno, eso ya es patología. Pero en condiciones fisiológicas es muy raro que si a alguno de ustedes les tomamos examen, le hacemos un tamizaje, que tengan la glicemia o el colesterol aumentado, a pesar de que coman mucho dulce, a pesar de que coman mucha grasa. ¿Sí? La tirotropina, también llamada hormona estimulante del tiroides. ¿Qué va a hacer esa hormona? Favorecer el crecimiento y el desarrollo de la glándula tiroides. ¿Sí? Glándula tiroides, ahorita la vamos a ver. Y además estimula para que esa glándula tiroides produzca estas hormonas, que son la T3 y la T4. Ahorita les explico qué significa T3 y T4. Hormona estimulante de los melanocitos. Nosotros en la piel, en la epidermis, tenemos unas células que se llaman melanocitos. Y esos melanocitos lo que van a producir es un pigmento que se llama melanina. Y esa melanina es la que nos da la coloración de la piel. Entonces, en las personas que son muy, muy, muy blancas, ¿sí? Tienen pocos melanocitos en la epidermis. Las personas que son negras, pues tendrán muchos melanocitos en la epidermis, ¿correcto? Las hormonas gonadotróficas, que algo ya hemos hablado de ellas, son dos, la folícula estimulante y la luteinizante. ¿Qué hace? Yo les explicaba lo de la FSH, lo de endometrio y eso. LH. Correcto. ¿Qué hace la folícula estimulante? Recuerden, ella comienza a madurar el folículo allá en el ovario, ¿sí? Comienza a madurarla. ¿Cuándo? Cuando los días que la mujer está sangrando en la menstruación, la folícula estimulante está comenzando a madurar esos folículos. Unas células que estaban en ovogonias, convertirlas en folículo primordial, los que estaban en folículo primordial en folículo primario, los que estaban en folículo primario en folículo secundario, los que estaban en folículo secundario en folículo maduro. ¿Sí? Hace que el ovario produzca estrógenos. Esos estrógenos, ustedes se acuerdan que yo les decía, lo que van a hacer es que proliferar el endometrio. ¿Se acuerdan que les decía, cuando una mujer menstrua, qué es lo que está botando en la menstruación, además de sangre? Endometrio. Se está desprendiendo ese endometrio. Y cuando termina la menstruación, la mujer, el endometrio queda muy delgaditico, muy delgadito. ¿Y a dónde es que se va a implantar el blastocisto, que es el nombre que recibe cuando hay fecundación? En el endometrio. Si este endometrio está así delgaditico, se aborta. Entonces, ¿qué hacían los estrógenos? Comienzan a proliferar ese endometrio. ¿Hasta cuándo? Hasta antecitos de la ovulación. ¿Sí? En el hombre, ¿qué hace la folícula estimulante? Es iniciar el proceso de la espermatogénesis, que también ya nosotros lo vimos, que en el hombre había una parte que se llevaba en el testículo, que era la espermatogénesis, y la otra ocurría en el epidídimo, que era la espermiogénesis. La otra hormona gonadotrófica es la luteinizante. Cuando la mujer deja de sangrar, se empieza a elevar la luteinizante y le ayuda a la folícula estimulante a continuar madurando el folículo. O sea que al día siguiente de que la mujer dejó de sangrar, ya son dos hormonas que están madurando ese folículo, ¿sí? Que son la FSH y la LH. La FSH, ¿hasta cuándo está? Cuando ya el folículo está maduro, ¿sí? Ya está maduro el folículo, la FSH baja. La FSH, yo les decía, la FSH le dice a la LH, bueno hermana, ya el folículo, ya cumplí mi tarea, ya el folículo está maduro, me voy a descansar. Entonces la FSH comienza a bajar. Y la LH le dice, fresca hermana, vaya que yo hago el resto. Y entonces la LH comienza a... ¿Y cuál es el resto? 12 horas después de que el folículo está maduro y que la luteinizante llegó a los niveles más altos, se produce la ruptura del ovario con salida del folículo maduro. Y ese proceso se llama ¿cómo?
Ovulación. O sea que la LH es la responsable de la ovulación. ¿Sí? ¿Y qué hace también la LH? Favorecer la producción de progesterona. Como esta era la FSH, y la FSH induce la formación de estrógeno, pues cuando se sube la FSH se tiene que subir ¿quién? La LA. Los estrógenos. Y cuando se baja la FSH, entonces, antecitos de la ovulación, comienzan los niveles de estrógeno, ¿qué? A descender. A bajar, ¿sí? Pero se empezaron a subir los niveles de ¿quién? De LH. ¿Y la LH produce qué? Aquí está. ¿Sí? ¿Dónde? Acá. Progesterona. Entonces, ¿qué le va a pasar a los niveles de progesterona en esta paciente? Se van a ir aumentando. ¿Sí? Se van a ir aumentando los niveles de progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona es la que termina de volver ese endometrio proliferativo. Ese endometrio, no sé si yo les decía, tiene que estar súper grueso en el evento que haya una fecundación. ¿Por qué? Porque ahí en el endometrio es que se va a implantar el blastocisto, y ahí en el endometrio es donde se va a llevar a cabo el embarazo, por así decirlo. Se va a desarrollar todo el embarazo. ¿Sí? Entonces, menstrua la mujer, comienzan los estrógenos primero a proliferar, el endometrio va proliferando, por ahí el día 12, 13 baja la FSH, y como la FSH es la que me produce estrógenos, ¿qué le van a pasar a los niveles de estrógenos? Bajan, pero el endometrio no puede quedar así de delgadito. Entonces empieza, ¿quién se subió en ese momento? La LH. Y como la LH me produce la progesterona, ¿qué hormona es la que se va a subir ahora? La progesterona. Y la progesterona continúa proliferando el endometrio, de tal manera que cuando el día más o menos 18, 20 del ciclo de esa paciente, el endometrio, mire lo grueso que es, que en el evento que esa paciente no esté planificando, no sé qué, ¿sí? O de pronto fue un gol, ¿verdad? Pues el blastocisto tiene donde implantarse, ¿sí? Y se lleva a cabo la fecundación. ¿Qué más hace la luteinizante? Estimula a que en el testículo las células de Leydig produzcan testosterona. ¿Se acuerdan ustedes que las células de Leydig me producen testosterona y esa testosterona actúa sobre las células germinales para el proceso de la espermatogénesis? Bueno, eso en cuanto a las hormonas de la hipófisis anterior, ¿sí? Ahora, la hipófisis posterior produce solo dos hormonas, que son la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, ¿qué hace? No permite que se forme orina. Ella reabsorbe a nivel de la nefrona, reabsorbe agua y reabsorbe sodio. Al reabsorber, o sea, retener agua y sodio, ¿la persona podrá formar orina? No. ¿La persona podrá orinar? No. Entonces, esa es la función de la antidiurética, no permitir la formación de orina. ¿Cómo lo hace? Reabsorbiendo agua, reabsorbiendo el sodio. Y finalmente tenemos la oxitocina. Nosotros los hombres no producimos oxitocina. La oxitocina es la encargada, y solamente se va a producir en las mujeres cuando la mujer está en embarazo. La oxitocina tiene dos funciones. La primera, favorecer las contracciones del miometrio, es decir, favorecer las contracciones del músculo uterino. Y si se contrae el músculo uterino en esa paciente que está embarazada, ¿qué se va a llevar a cabo? ¿El qué? El parto. Entonces ya sabemos qué sucede en una mujer que de pronto tiene o un aborto o un parto prematuro, que se produjo mucha oxitocina. Ella se tiene que ir produciendo gradualmente. En la medida que va transcurriendo el embarazo, ¿sí?, se va aumentando los niveles de oxitocina. Pero puede ser por algún motivo en esa paciente al principio del embarazo o por allá a mediados del embarazo
o por allá en la semana 35, hubo una descarga muy grande de oxitocina. Inmediatamente ese muy miometrio empezó a ¿qué? A contraer si se produjo ese aborto o se produjo ese parto prematuro. Esa es la Correcto. misma que se administra también para el parto. Trabajo de parto, sí. Las pacientes que no tienen trabajo de parto y ya están en el embarazo a término. Bueno, muy bien. Bueno, pasemos ahora al otro órgano endocrino. Preguntas sobre hipófisis.